Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Como os prometí ayer, aquí está mi homenaje especial a otra de las leyendas del Hollywood que ya se nos ha ido este año 2020, un año realmente nefasto en todos los sentidos. Desde el punto de vista cinematográfico estamos teniendo muy pocos estrenos y los grandes proyectos que se iban a estrenar en el cine han tenido que ser retrasados. Uno de ellos precisamente la última película de James Bond. Y es el del primer James Bond del que voy a hablar, porque este va a ser mi homenaje especial a una de las leyendas que falleció ayer del Hollywood clásico. Uno de los posiblemente últimos de los poquitos que quedan del Hollywood clásico. Podríamos decir que Clint Eastwood es, junto con Sean Connery, de los últimos que quedan ya de aquella etapa dorada que está entre los años 30, entre 1930 y finales de los años 60. Sean Connery, o como se llamaba Thomas Sean Connery, nos dejó el 31 de octubre, es decir, nos dejó prácticamente ayer o antes de ayer, a la edad de 90 años. Pero nos ha dejado una filmografía realmente impresionante. Una filmografía de la que hoy, a día de hoy, prácticamente ningún actor, ninguna actriz de Hollywood puede igualar. Y es que las filmografías que tenían los actores del Star System de Hollywood, al que pertenecía sin duda alguna Sean Connery, eran realmente impresionantes. Hace poco os hablé de Kirk Douglas y de Olivia de Havilland, que eran de una generación anterior a Sean Connery, pero no excesivamente mayores, es decir, entre Sean Connery y Kirk Douglas pues habría entre unos 12 o 13 años, ya que Kirk Douglas falleció a los 102 años y Sean Connery a los 90 años. Es decir, hay muy poca diferencia de edad entre uno y otro, pero esa edad se diferenciaba mucho porque Kirk Douglas empezó en los años 40 y Sean Connery en los años 50. Sean Connery era una persona que según todos los que trabajaron con él era una bellísima persona, un excelente profesional y que fue, se puede decir así, que ganando calidad interpretativa a cada paso que daba y a cada film que rodaba. En 1957 empezó su carrera artística, pero no con la Eon Production, sino en pequeños papeles para la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero no fue hasta 1958, en una película llamada Brumas de Inquietud, junto con Lana Turner, una Lana Turner ya un poquito ya más mayorcita, porque ya era de una generación, ya os digo, posterior, se fijó en este joven actor que la verdad era muy comprometido con su trabajo, ya que había hecho pequeños papeles de teatro, en representaciones de teatro en la escuela, como le llamaban entonces sus compañeros, el pequeño Tommy. Pero es que el pequeño Tommy empezó a crecer de tal manera que a la edad ya de 15 años ya llegó al 1,85 m de estatura, que fue la estatura que finalmente llegó a tener. Hay siempre por ahí muchas discrepancias de que yo he visto que incluso medía más de 1,90 m. Pero claro, depende de la página web que consultes en internet. Pero aún así, para su generación, 1,85 m ya era una estatura bastante considerable. Y participó además en antes de ser actor, en numerosos trabajos y también en numerosos deportes, ya que era un gran deportista. Participó en atletismo, participó en fútbol, podría haber sido un gran jugador de fútbol y más tarde, ya una vez hecho actor, pues se interesó por un deporte como el golf. También tuvo numerosos trabajos, fue repartidor de leche, fue pulidor de ataúdes, incluso trabajó en una pequeña fábrica, en una industria maderera. Es decir, que antes de ser actor, la verdad es que Sean Connery pues se forjó, digamos, su carácter, su personalidad, en una gran abundancia de trabajo. Él nació en Edimburgo, en Escocia, por eso de ahí que siempre dijese que fuera escocés, no inglés, y políticamente estaba muy ligado al partido independentista escocés, cosa que era algo bastante controvertido, ya que él recibió el título de ser de manos de Isabel II de Inglaterra. Entonces, la verdad es que no pegaba mucho, porque si él era independentista escocés, no pegaba excesivamente que recibiese el título de Sir, es decir, un título inglés y no un título escocés.
Pero Isabel II dejó muy claro entonces que lo recibiría por el conjunto de su carrera, y porque aún así, al pertenecer al partido independentista escocés, había llevado lo británico, por así llamarlo, por así decirlo, prácticamente en toda su filmografía y por extensión al mundo entero. Título que él recogió pues muy amablemente debido a la gran educación que siempre demostró en todos y cada uno de los rodajes. Porque si se puede decir algo, una de las grandes facetas o algo una de las grandes virtudes que tenía Sean Connery, es que Sean Connery tenía una fama de ser un auténtico galán, debido a ahí que perteneciese evidentemente al Star System de Hollywood, es decir, no solo un galán ya como persona, sino ya un galán sobre todo en la cinematografía. Y ya os digo que fue Lana Turner, como os dije en el vídeo que hice de 007 contra el Doctor No, la que le recomendó a Cubby Broccoli para realizar el papel de James Bond. Es decir, después de Bromas de Inquietud, en 1958, fue Lana Turner quien le dijo a Cubby Broccoli: fíjate en este muchacho de 30 y pocos años, porque la verdad es que promete bastante. De físico rudo pero atractivo, y con una elegancia y sofisticación muy pocas veces vista ya entrados los años 60. Ya la época de los grandes galanes de los años 30 y 40 y 50 estaba empezando a pasar. Es decir, finales de los años 50 no es que el Star System estuviese decayendo, todo lo contrario. Empezó a decaer ya 10 años después, a partir de mayo del 68. Pero a finales de los 50 ya galanes como Cary Grant o como James Stewart, pues ya empezaban a decaer un poquito en lo que se refiere a la figura de auténtico galán de Hollywood, como lo hubiera sido anteriormente Clark Gable u Errol Flynn. Pero Sean Connery tenía el porte, la elegancia, la sofisticación y sobre todo la educación de uno de los grandes de Hollywood. Y Lana Turner no se equivocó en absoluto. Lana Turner se lo presentó a Cubby Broccoli y el resto, en la filmografía de Sean Connery, pues se puede decir que es historia. En 1962 es seleccionado para hacer el papel de James Bond por encima de muchísimos candidatos y de ahí prácticamente al estrellato. Cubby Broccoli le hizo un contrato multimillonario para que realizase varias películas de James Bond, entre ellas Desde Rusia con Amor, James Bond contra Goldfinger, Operación Trueno, todas ellas las comentaré en mi sección de James Bond, como ya os dije en su momento, y también Solo se vive dos veces. Y me quedo aquí porque en ese momento Sean Connery ya estaba un poco harto de que le encasillaran, sobre todo al principio de su carrera artística. Es decir, él lo que no quería, como actor, que se estaba forjando y lo estaba haciendo realmente bien, es que le encasillaran siempre en un mismo papel por muchos réditos que le dieran. Pero Sean Connery lo que quería hacer era ampliar, digamos, sus horizontes interpretativos y poder realizar todo tipo de películas, como luego en las décadas posteriores, pues siguió haciendo, incluso con unas interpretaciones muchísimo mejores que las de James Bond. Lo que ocurre es que James Bond fue su primer papel. Después de 1967, él realiza Solo se vive dos veces y renuncia al papel de James Bond, diciendo a Cubby Broccoli de que él no quiere seguir encasillándose en ese papel. Y es cuando Cubby Broccoli escoge, después de todo ese proceso, a George Lazenby, que solo, como sabéis, realizó una única película. Toda la presión que recibió George Lazenby, precisamente debido a la prensa amarilla y sensacionalista, comparándole con Sean Connery, fue precisamente Sean Connery y Diana Rigg, los compañeros, mejor dicho, Diana Rigg compañera de George Lazenby, y también Sean Connery, sacando la cara por George Lazenby, y sobre todo Sean Connery sacando la cara por el personaje que le había lanzado a la fama. Y tuvo unas amplias discusiones con Cubby Broccoli por no haber defendido a George Lazenby frente a esa prensa amarilla, lo que provocó cierto desconcierto entre los dos y una cierta también enemistad que duró unos cuantos, digamos, bastantes años. Es más, cuando en el 69 George Lazenby renuncia a ser James Bond, en 1971 realiza, por última vez, canónicamente, el último James Bond dentro de la saga, que es Diamantes para la Eternidad. Pero como estaba realmente enemistado con Cubby Broccoli en esta película, de lo cual no se ha mencionado esto nunca, pero que yo lo sé, debido a una gran enciclopedia de
de estrellas de Hollywood que tengo, que sí que se menciona en un pequeño apartado, Cubby Broccoli y Sean Connery, pues la verdad es que no tuvieron muy buena relación. Y eso se nota mucho en el rodaje y sobre todo en la interpretación de Sean Connery en esta película, porque sin duda fue la peor de toda la carrera, o mejor dicho, la peor interpretación de toda la carrera de Sean Connery. Incluso el peluquín que llevaba puesto se notaba demasiado, porque Sean Connery, recordemos que al principio, en 1962, tenía ya incluso poco pelo, se quedó calvo a muy temprana edad. Y en las películas de James Bond llevaba ya peluquín. Y en 1971, ya con poquito pelo, se puede decir, lo llevaba tan mal colocado que yo creo que incluso lo hizo de manera adrede, a propósito, regalándonos la peor interpretación de un James Bond en toda la historia de la saga. A partir de aquí, lo hizo como una especie de venganza sobre Cubby Broccoli por no haber defendido a George Lazenby. En 1971 deja definitivamente el papel de James Bond, aparentemente, y se dedica en los años 70 ya a otro tipo de películas. Unas películas que le hicieron ganar su calidad interpretativa en todos los aspectos, sobre todo la película que os voy a comentar esta noche, que es El hombre que pudo reinar. Una película en la que él se despoja por completo de todos los papeles que había hecho hasta entonces y que haría posteriormente, y aquí le vemos en una película de aventuras, pero en plan también cómico, como os comentaré dentro de un ratito, en esta absoluta obra maestra dirigida por John Huston en 1975. Pero Sean Connery, en los años 70 es donde maduró interpretativamente de una manera bastante amplia. Anteriormente, en 1964, había hecho una pequeña excepción en la carrera de James Bond y había interpretado la película Marnie la ladrona junto a Tippi Hedren para Alfred Hitchcock. Pero Alfred Hitchcock no quiso continuar con Sean Connery en lo que se refería a más películas, porque no era el tipo, según el propio Hitchcock, que él buscaba de galán para sus films. Es decir, si os he explicado anteriormente que el Star System de Hollywood uno de los puntos fuertes era que se caracterizaba porque había galanes tipo Cary Grant o James Stewart, eran precisamente este tipo de actores los que le gustaban a Alfred Hitchcock, es decir, personas más elegantes e interpretativamente con mayor calidad, pero no tan rudos, y con un físico más fuerte al estilo que tenía Sean Connery. Por eso, Alfred Hitchcock solo hizo una película con Sean Connery, que fue Marnie la ladrona, junto a Tippi Hedren, nada más. Pero luego Tippi Hedren sí que también hizo más películas otra película con Alfred Hitchcock, como fue Los pájaros posteriormente. Pero Sean Connery no fue del gusto de Alfred Hitchcock, y es que Alfred Hitchcock lo que buscaba era otro tipo de persona, otro tipo de galán. Recordemos también que Alfred Hitchcock venía de otra etapa del cine. Es decir, para él Sean Connery era, debido a su juventud, un actor que todavía estaba bastante por forjar, porque en los años 60, sobre todo en el 64, como había empezado a actuar finales de los 50, pero se había empezado a forjar como actor y como estrella en el 62, es decir, escasamente 2 años antes con la película del Doctor No, Alfred Hitchcock no terminó de convencerle la interpretación de Sean Connery en la película. Por eso hizo solo un film con él nada más, palabras del propio Alfred Hitchcock. Pero Sean Connery, ya os digo que en la década de los 70 es cuando se afianza realmente su calidad interpretativa. Realiza, por ejemplo, aquella pequeña adaptación, digamos, hoy en día, en lo que se refiere a popularidad, pero grande en calidad, junto con Audrey Hepburn, llamado Robin y Marian, que era, pues, como una especie como de secuela de las aventuras de Robin de los Bosques, pero cuando Robin Hood y Lady Marian son ya más mayores, en el que Sean Connery hace de Robin Hood y Lady Marian es interpretada por Audrey Hepburn, en otro de los papeles estrella, que sin duda otra gran interpretación que hizo Sean Connery. En 1975, ya os digo, interpreta el papel aquí de Danny Drovett, si no mal no recuerdo, de la película que os voy a comentar esta noche, explotando su vena cómica. Pero vamos a seguir un poquito con lo que es la filmografía de Sean Connery. Además del hombre que pudo reinar, al que yo personalmente creo que es su mejor papel, su mejor interpretación y su mejor película de largo, estamos hablando del director John Huston, y además que tuvo dos compañeros
realmente de lujo, como fueron Michael Caine y Christopher Plummer, realiza uno de los papeles más completos de toda su carrera, llena de emociones, como ahora os comentaré. Pero durante la década de los 70 y durante la década de los 80, Sean Connery ya es un actor como la copa de un pino. Realiza en 1986 el papel de Sir Hugo de Baskerville, o Sir William o Sir Hugo de Baskerville, en la película El nombre de la rosa, en 1986, en el que todos sabemos que está en una abadía, que tiene un pequeño aprendiz, que es Christian Slater, y que sin duda fue uno de sus papeles más importantes dentro de esta década. Pero tampoco nos tenemos que olvidar de un papel que hizo en 1983, al margen del papel que le había dado la fama, que fue en la película Nunca digas nunca jamás, realizando otra vez de James Bond. Y es que esto se lo tomó Sean Connery como una pequeña venganza hacia Cubby Broccoli por el desprecio que había tenido hacia George Lazenby. Es decir, había realizado una película de James Bond sin el beneplácito, es decir, sin la autorización, por así llamarlo, sin la autorización de la Eon Production, es decir, sin la autorización de los productores originales de la saga, lo que le llevó a un importante litigio. Estuvo en juicios debido a todo esto, donde interpretó a James Bond de una manera bastante más convincente que en los últimos títulos que hizo con la Eon Productions. Pero la verdad es que es un título, a mi modo de ver, que además que es un remake de Operación Trueno, bastante, digamos, pasable. O sea, no es de las mejores de la saga, ni tampoco de las más recordadas. Yo me acuerdo de, yo tengo todas las películas de James Bond, menos esta precisamente. ¿Por qué? Pues porque no me parece un título ni que destaque ni ya no por la presencia de Sean Connery, pero siendo un remake de Operación Trueno ya me quedé con la buena, con la original, que es precisamente Operación Trueno. Llegados ya a los años 80, Sean Connery se plantea ya seguir con su carrera, pero ya en papeles un poco más secundarios, es decir, papeles en las que fuese como mentor, o digamos, como profesor, interpretando como mentor o profesor de los personajes principales, es decir, siempre no a la sombra, digamos, del protagonista principal de la película. Porque, por ejemplo, en la película que hizo con Brian De Palma, en Los Intocables de Leon Ness, por la que ganó un Oscar en 1988, prácticamente se come interpretativamente a todo el elenco de actores que había. En 1987, Kevin Costner era una estrella en alza. Lo que ocurre es que su calidad interpretativa, volvemos a lo mismo, al mismo papel que Connery, es decir, estaba empezando en los años 80 Kevin Costner a despuntar, hasta que fue el espaldarazo definitivo en Bailando con Lobos. Pero realmente, en Los Intocables de Eliot Ness es un auténtico robaplanos. Y aunque sea secundario, cuando Sean Connery aparece en Los Intocables, es el auténtico protagonista de todos y cada uno de los planos donde él está, comiéndose por completo a actores de la talla de Kevin Costner en ese momento y de Andy García, que estaban, ya os digo, empezando. Incluso Sean Connery fue el que planificó algunas de las secuencias de esta película en conjunción con Brian De Palma. Es decir, Brian De Palma, que era uno de los directores que en los años 70 empezó con Spielberg, con Scorsese, con Coppola y todo ello, también aprovechó un poquito de la gran experiencia que tenía Sean Connery, ya no solo como actor, sino también como productor, porque Sean Connery también realizó labores de producción en algunas de sus películas. En 1989, por ejemplo, le vemos hacer otro papel de secundario a la altura de otro de los grandes, pero en este caso no logró quitarle tanto protagonismo como a Kevin Costner, que fue en Indiana Jones y la última cruzada haciendo de Henry Jones Sr. Y aquí lo que asistimos es a un maravilloso y magnífico duelo interpretativo entre los dos. Fijaos que los dos actores representaban padre e hijo. Pero Harrison Ford, la diferencia de edad que había entre Harrison Ford y Sean Connery era apenas de 12 años, 11-12 años. Sin embargo, Sean Connery en esta película está caracterizado para que pareciese un poquito más mayor. Sin embargo, solo Harrison Ford era 11 o 12 años más joven que él. Es decir, imaginaos la diferencia de edad tan escasa para interpretar a padre e hijo. Pero anteriormente había realizado un título mítico, que no os preocupéis, no se me ha olvidado, pero que le he dejado porque es un papel muy especial, y es un papel de un caballero español y además inmortal. En la película Los Inmortales,
que protagonizó junto a Christopher Lambert en 1986, pero también de secundario. Es decir, fueron una serie de papeles en Los Intocables, en Indiana Jones y la Última Cruzada y en Los Inmortales, donde hacía de secundario, pero a la vez hacía de maestro, tanto dentro como fuera de la pantalla, de el protagonista de la película. Christopher Lambert siempre le vio como un gran maestro después de haber realizado Los Inmortales. Siempre le tuvo una gran admiración, y todas las secuencias en las que en Los Inmortales sale Sean Connery, la película eleva su calidad hasta límites realmente fantásticos. Los Inmortales no es que sea una gran obra maestra, es un pequeño clásico de los 80, lo comentaré aquí en el canal, pero gana muchísimo con la presencia de Sean Connery. Y es más, Los Inmortales no hubiera sido la misma película si no hubiera estado interpretada en un papel de reparto por Sean Connery, interpretando también a otro inmortal, como lo era entonces Christopher Lambert. En 1990, ya casi entrada, la década de los 90, realiza dos papeles muy importantes dentro de su carrera, que fueron La Casa Rusia, junto con Michelle Pfeiffer, y también La Caza del Octubre Rojo, una película que yo voy a comentar dentro de muy poco aquí en el canal, en el que hace de comandante de submarino nuclear dentro de una especie como de Guerra Fría. Una película absorbente que puede compararse con las mejores películas de espionaje submarino, como pudiera ser Estación Polar Zebra, una película que yo comenté hace relativamente poco tiempo aquí en el canal. Dentro ya de la década de los 90, pues Sean Connery ya empieza a tener cierta dificultad en los papeles, no para interpretarlos, sino porque según en los guiones ya no le eran de tanto interés, y encadenó una serie de fracasos comerciales en los que él ya no se sentía a gusto en la industria, como por ejemplo en la película Los Vengadores junto a Uma Thurman, intentando imitar la película, mejor dicho, la serie británica, que tanto éxito había dado en la década de los 60, interpretada por Diana Rigg, otra chica Bond, y también Patrick Macnee, uno de los actores televisivos por excelencia dentro de lo que es el panorama británico. Y llegamos a 1999, en el que Peter Jackson, que estaba entonces realizando casting para prácticamente ya comenzar el rodaje de la trilogía del Señor de los Anillos, le propone el papel de Gandalf el Gris. Y Sean Connery lee el guión del Señor de los Anillos, escrito por Tolkien, un surafricano, pero también, evidentemente, británico. Y dice Sean Connery que realmente el guión era un completo lío, porque no entendía bien la trama, había demasiados personajes, y realizar 3 películas dedicando tanto tiempo a realizar 3 películas, no era realmente de su gusto. Por lo tanto, rechazó por completo el papel de Gandalf. Y yo me pregunto, ¿cómo hubiera sido Gandalf interpretado por Sean Connery? Nosotros, en nuestro imaginario popular, ya tenemos a Ian McKellen interpretando a Gandalf en la trilogía del Señor de los Anillos y en la trilogía del Hobbit. Pero, ¿qué hubiera sido si Gandalf lo hubiera interpretado Sean Connery? Hubiera sido un Gandalf también realmente magnífico, porque no digo que Ian McKellen fuera un fantástico, o que es un fantástico actor, es uno de los actores realmente brillantes y maravillosos del panorama actual. Evidentemente es más joven ahora que Sean Connery, pero ¿qué hubiese ocurrido si ese Gandalf hubiese interpretado a Sean Connery? ¿Os hubiese imaginado un duelo de magos entre Sean Connery y Christopher Lee? Hubiera sido realmente espectacular. Y fue una de las decisiones en las que luego Sean Connery se arrepintió, porque Peter Jackson le ofreció nada más y nada menos que entre el 10 y el 15% de beneficios de lo que recaudase la trilogía. Es decir que Sean Connery realmente rechazó un papel que ya a una edad ya muy avanzada, tendría por aquel entonces 70 años aproximadamente, o 68, 67, podría haberle reportado pues unas ganancias multimillonarias, realmente gigantescas. También Sean Connery, al igual que Uma Thurman, se arrepintió posteriormente después de ver el resultado de lo que había conseguido Peter Jackson con la trilogía de los Anillos. Unos años después hay una leyenda negra en Hollywood en el que dice que cuando se empezó el casting para El Hobbit, año 2007-2008, en el que él ya se había retirado, intentó contactar con Peter Jackson para hacer de Gandalf.
Pero Peter Jackson le rechazó porque ya había firmado anteriormente un contrato con Ian McKellen. Y es más, en el imaginario popular ya no hubiera sido lo mismo, porque Ian McKellen ya era Gandalf para el gran público. Incluso también Uma Thurman, que estuvo tentada para hacer el papel de Éowyn, lo rechazó por tratarse pues de una guerrera y alegando que era un papel menor dentro de la película. Pero cuando vio el papel que tenía Miranda Otto en la película, siempre en las entrevistas, al igual que Sean Connery, ha dicho que se arrepiente profundamente de haber rechazado aquel papel. Es decir, podríamos haber tenido de estrellas de Hollywood como Éowyn y como Gandalf a dos grandes estrellas en ese momento que fueron Sean Connery y Uma Thurman. Pero el destino no lo quiso o ellos no lo quisieron en ese momento. En el 2005, ya anteriormente, se había retirado porque había realizado un año antes una película, o en el 2003, 2004, una película llamada La Liga de los Hombres Extraordinarios, que fue una película de aventuras muy modesta, que realmente no funciona en taquilla, la crítica la trató de una manera bastante tibia, y ese fue, digamos, el canto del cisne cinematográfico y fílmico para Sean Connery. A partir de aquí, Sean Connery pues se retiró a vivir a las Bahamas, a Nassau, a la capital, porque ya los guiones que le llegaban decían ya a partir de 2005 que eran muy estúpidos, muy idiotas, llenos de diálogos absurdos y de chistes tontos. Pero eso fue hace 15 años. Imaginaos ahora si le llega un guión al bueno de Sean Connery con las películas, por llamarlas de alguna manera, que muchas veces se están proyectando hoy en día en los cines en Hollywood. Es decir, si hace ya 15 años una estrella, un gran actor como Sean Connery dijo que los guiones que le llegaban eran absurdos, imaginaos si hace 15 años ya eran absurdos, imaginaos ahora lo que son realmente. Por eso yo siempre digo que Hollywood, y con razón, ha degenerado mucho en los últimos años. No lo digo yo, lo dijo el mismísimo Sean Connery hace ya 15 años. Sean Connery, os digo que ya se retiró, estuvo también además viviendo aquí en España, en Marbella, durante muchos años con su esposa, pero aquí tenemos la mala costumbre, nuestros gobiernos, sea del color que sea, tenemos la mala costumbre de subir los impuestos. Y cuando empezaron a subir los impuestos de manera un poco desorbitada, Sean Connery cogió todos sus pertrechos y a su familia y se fue a vivir a las Bahamas, a Nassau, que por cierto es un paraíso fiscal, es decir, donde el pago de impuestos se puede llegar a reducir prácticamente a la nada. Pero bueno, sabed que aquí en Marbella, aquí en España, estuvo viviendo Sean Connery y también otra estrella, haciendo un pequeño inciso, como fue Peter Ustinov, que también le ocurrió exactamente lo mismo. Cuando los impuestos empezaron a subir aquí en España, Peter Ustinov y Sean Connery se largaron de España directamente. Se fueron directamente diciendo nosotros no estamos dispuestos a pagar unos impuestos tan sumamente abusivos. Es decir, personas con sentido común realmente. Sean Connery nos ha dejado una filmografía realmente, se puede decir que impresionante. Una filmografía que a día de hoy es realmente incomparable para todo tipo de actores. Muy pocos actores o actrices hoy en día en Hollywood pueden presumir de haber interpretado tanta variedad de papeles y de una manera tan magistral como lo hizo Sean Connery, o mejor dicho, Sir Thomas Sean Connery. Connery nos dejó hace 2 días y con él se ha apagado otra de las grandes estrellas del Hollywood, no solo del Hollywood dorado en sus comienzos, sino también del cine británico y del cine en general, es decir, de la historia del cine. El primer y más genuino James Bond nos dejó con un infarto de miocardio mientras dormía en la noche del 30 de octubre de este año, hace apenas 48 horas. Pero mientras sigan viviendo sus películas, mientras nosotros sigamos teniendo al padre de Indiana Jones, al inmortal de los inmortales, es decir, al maestro de maestros, que fue maestro de Christopher Lambert, mientras sigamos teniendo la saga de James Bond, mientras sigamos teniendo películas de espionaje como La caza del Octubre Rojo, Sean Connery siempre vivirá. Y es que Sean Connery pertenece a un grupo de actores y de actrices
que fueron realmente privilegiados para la época en el cine en la que vivieron. Un privilegio que los actores y las estrellas de hoy en día no tienen, porque realmente ya cada año en Hollywood se van haciendo cada vez menos películas en lo que se refiere a calidad. Cada vez nos van llevando de Hollywood productos más infantilizados, productos más, digamos, de peor calidad y menos films buenos. Muy poquitas obras maestras nos llegan cada vez allende de nuestros mares. Pero Sean Connery en su inteligencia ya lo detectó hace 15 años. Por eso él decidió retirarse, porque según él los guiones que le llegaban ya eran completamente absurdos. Aquel pequeño escocés que le llamaban el pequeño Tom, que luego le llamaron Big Tom, precisamente a las clases de culturismo que dio para forjar su espectacular físico que lució en las películas de James Bond y en sus posteriores films, realmente notó o previó la decadencia de Hollywood, a partir de los años 2000. Y realmente pues tenía toda la razón del mundo. Ya no lo digo yo, lo dijo el mismísimo Sean Connery. Pero claro, las filmografías de las estrellas que nos han dejado este año, como Olivia de Havilland, como Kirk Douglas o como Sean Connery, son realmente ya inigualables. Ya no hay ningún actor y ninguna estrella que tenga una filmografía tan sumamente, ya no extensa, sino de calidad como todos estos grandes actores. Sean Connery se fue, nos dejó, pero ganó un Oscar por Los Intocables de Eliot Ness, ganó 2 premios BAFTA de la Academia Inglesa y 3 Globos de Oro, uno de ellos premio Cecil B. DeMille a todo lo que fue la trayectoria de su carrera. Que descanse en paz Sir Sean Connery, y espero que algún día nos lo podamos volver a encontrar, aunque no sea en este mundo. Y voy a pasar ahora mismo a comentar la que es para mí su mejor film. La mejor película que realizó, a excepción con, con el mejor director con el que trabajó, a excepción de Steven Spielberg, que fue John Huston en El hombre que pudo reinar. Una película de aventuras que la voy a comentar y os voy a decir el por qué he escogido este título. Sean Connery siempre ha tenido papeles en las que ha demostrado su vena de espía, de hombre rudo, de hombre sofisticado, con un grado importante de elegancia y sobre todo su vena, digamos, más tétrica o incluso oscura, como en La caza del octubre rojo, su vena aventurera en Indiana Jones y la última cruzada, o su vena de espionaje o de acción en la saga de Indiana Jones. Pero en El hombre que pudo reinar explota no solo una, sino un montón de emociones que hacen el del personaje de Danny, como así se llama, el hombre que pudo reinar, el personaje de Sean Connery en esta película, cuyo director John Huston fue de los mejores con los que trabajó, y además que se reunió con un elenco de protagonistas fantástico en ese momento, como fueron, ya os lo he dicho, Michael Caine y Christopher Plummer. Esta película está considerada a día de hoy no solo la mejor película de Sean Connery y una de sus mejores interpretaciones, para mí la mejor, por la que debería de haber recibido el Oscar, ya que le vemos no solo esa gran gama de emociones que despliega alrededor de toda la película, sino su calidad interpretativa, haciendo de un militar que junto a Michael Caine, en la época colonial del Imperio Británico, destierran de lo que es el ejército y se dedican a todo tipo de ladronicio, pillerías, etcétera, etcétera, y aprovechando su condición y el orgullo británico, son capaces de recorrerse gran parte de todo el territorio de las colonias inglesas, atravesando el Hindu Kush como Alejandro Magno, porque esta película tiene mucho de las aventuras de Alejandro Magno y también de Lawrence de Arabia, como ahora os comentaré, para hacerse nada más y nada menos, dados el descaro del personaje, y transformarse en un rey cuando se ve que se va a transformar en auténtico dios, subiéndosele a la cabeza toda clase de emociones. Pero el papel que hace aquí, en El hombre que pudo reinar, Sean Connery, es eminentemente cómico. Es decir, Sean Connery explota su vena cómica de una manera realmente primorosa. Hay secuencias en las que Sean Connery habla de una manera muy seria, pero realmente no se está tomando en serio su papel, cinematográficamente hablando, ya que su vena cómica es muy especial, como ahora os lo indicaré.
John Huston decidió realizar El hombre que pudo reinar ya casi en la última etapa de su carrera. Recordemos que John Huston había sido un director pues muy alabado dentro de lo que es el cine clásico de Hollywood, realizando piezas maestras como La reina de África, como La jungla de asfalto, este mismo título, o uno de sus mejores trabajos, que fue su último trabajo, realizando cuando él ya estaba muy enfermo, llamada Los muertos, o mejor dicho, como aquí se la conoció en España, Los dublineses. Pero no vengo a hablar de John Huston, eso ya lo dejaremos posteriormente, ni siquiera de Michael Caine. Lo que venimos a hablar es de la interpretación que realiza aquí Sir Thomas Sean Connery. Y es que él junto a Michael Caine, ya os digo, son dos personajes que destierran, o sea, son desertores, mejor dicho, del ejército inglés, pertenecen a la masonería, y lo que realizan es un viaje realmente gigantesco y épico, en un film de aventuras donde el paisaje cobra un especial protagonismo. Y es que esta película está filmada en muchos de los parajes y muchas de las estancias originales donde se rodaron también Las Cuatro Plumas, en 1939, que una película que comentaré aquí, y que además va sobre la misma temática, es decir, el colonialismo inglés, dentro de lo que es la India y los territorios de alrededor. Pero en lo que se refiere a una película no bélica, sino de aventuras y también con toques de comicidad. Entonces estos señores, Michael Caine y Sean Connery, lo que hacen en la película es ir ganándose todo lo que es, por así llamarlo, por así decirlo, todo lo que es la confianza de un montón de tribus en todas las aventuras que van teniendo a lo largo del desierto hasta llegar al Hindu Kush, e incluso atravesándolo, para poder forjar una gran tribu, un gran ejército, y con él proclamarse reyes. Porque como al principio de la película, cuando se encuentran con el personaje de Christopher Plummer, Sean Connery no tiene ningún reparo en decir: si nosotros sabemos que en Kazajistán, el pueblo, digo mejor dicho, el país donde van a ir, esas tribus tienen muchos reyes, tienen incluso 32 o 31 o 32 reyes, y el personaje de Michael Caine, Pecky, va a ser el número 32, mejor dicho, el número 33, y yo, Danny, el número 34. O sea que se lo toman como un poco a guasa. Incluso hay realmente planos donde destaca el humor visual que suele desplegar o que solía desplegar Sean Connery en algunas de sus películas. Por ejemplo, hay un plano en el que ellos dos se van a fumar un puro al lado de Christopher Plummer, porque ellos tres son masones, y entonces lo que hace Sean Connery es robarle dos puros a Christopher Plummer, uno para Michael Caine y otro para él. Cogen lo que es una cerilla, pero en vez de encender su puro, enciende el puro del compañero. Es decir, Michael Caine enciende el puro de Sean Connery el de Michael Caine, en una secuencia también muy cómica. Es más, hay una expresión que repiten a lo largo de toda la película cómica, que cuando se les van poniendo las cosas un poquito complicadas, dicen ostras de la China. En vez de decir algún taco o algún insulto o cualquier cosa, todo ello lo resuelven diciendo ostras de la China. Y es que Michael Caine había contactado con el personaje de Christopher Plummer porque también era masón. Pero toda la película es un gigantesco y enorme flashback. Al principio de la película lo que vemos es a un ser, a un hombre o a un medio hombre que anda cojo, no tiene un ojo, va con un turbante y con la cara completamente destrozada, y entra dentro de lo que es la redacción de un periódico donde Christopher Plummer está trabajando. Y este señor, Michael Caine, que va cojo, con una especie como de muleta y con una pequeña bolsa de cuero, le dice: ¿no me reconoce usted? Y claro, Christopher Plummer al principio no lo reconoce en absoluto. Y yo digo: me llamo Pecky. Y hace 3 años nosotros estuvimos aquí firmando un tratado entre nosotros tres, al ser nosotros los tres masones, comprometiéndonos nosotros a que nos convertiríamos en reyes de Kazajistán. Y claro, Christopher Plummer ya se da cuenta de que efectivamente Michael Caine era un personaje que había venido junto con Sean Connery, es decir, un masón, uno de su misma secta, por así llamarlo, por así decirlo, que habían desertado del ejército británico, del colonialismo británico en ese momento, y querían fundar su propio reino,
con unas ansias de grandeza que solo el orgullo británico entonces era capaz de proclamar. Porque hoy en día, ¿a quién se le puede ocurrir? Solo en aquella época se le podría ocurrir, porque recordemos que en la época victoriana, 1880, 1890, 1870, el imperio británico, por así llamarlo, con sus colonias, era el mayor imperio que había entonces en ese momento. No el mayor imperio de la historia, pero el mayor imperio que había en ese momento. Entonces el orgullo británico era tal que muchos de sus, ¿cómo os diría yo? Muchos de sus soldados, comandantes, grandes personalidades del ejército, ese orgullo británico se les subió tan a la cabeza que eran capaces de crear auténticas fantasías donde ellos se creyesen reyes, donde ellos pudieran llegar a ser o llegar a escalar a lo más alto de la sociedad. Es más, en una de esas fantasías que tiene Sean Connery en esta película, él se ve como el gran rey que ha juntado a muchas tribus, al igual que hizo Alejandro Magno, y poder igualarse a un rey. Pero claro, eso es completamente, realmente irrisorio. Eso está en la fantasía del personaje de Sean Connery, en la fantasía de Danny. Es completamente imposible que eso ocurra. Y Christopher Plummer les dice, es que lo que van a hacer ustedes es algo que es completamente inaudito. Pero allá ustedes, ahí vivan ustedes las aventuras que quieran, y aquí es donde se desarrolla la auténtica película en forma de flashback. Y claro, vemos al principio de la película toda la vena cómica que despliega Sean Connery, porque él, después de desertar del ejército inglés, se dedica a ganarse la confianza, debido a la ignorancia de ese pueblo hindú, de todas las tribus, que los ingleses estaban conquistando en ese momento a base de números, por ejemplo, haciéndose pasar por encantador de serpientes, haciéndose pasar por cómico, haciéndose pasar por una especie de chamán que adivina el futuro, todo ello de una manera muy cómica, evidentemente. ¿Os imagináis a James Bond dando botes y saltando y bailando en mitad del desierto? Pues eso es uno de los planos los que nos regala Sean Connery en esta película. Se despide de una caravana de personajes de una tribu, casi al principio de la película, cuando ya va a emprender ese gran viaje junto con Michael Caine, en el que se pone a bailar hasta que la caravana de esta tribu ha desaparecido, disfrazado completamente con un turbante y explotando la vena cómica, en una serie de secuencias realmente divertidas, que para el espectador no estábamos acostumbrados a ver a un Sean Connery realmente aventurero y cómico a la vez. Sean Connery y Michael Caine llegan a traspasar el Hindu Kush como Alejandro Magno, pero el amigo masón, interpretado por Christopher Plummer, les da un pequeño medallón con un ojo, con un compás y una plomada, que es en realidad el símbolo de los masones, como diciendo que pertenecen a la misma logia. Y Sean Connery se lo cuelga al cuello. Entonces, Sean Connery, a lo largo de la película e incluso casi al final, para ser proclamado rey y Dios ante una serie de tribus, ese símbolo masón de ese ojo, debido a ese símbolo, le toman por un dios. Incluso una de las veces que está en una de las batallas, le hieren con una flecha, pero la flecha no ha llegado a clavarse en el cuerpo de Sean Connery, sino que se ha quedado en una especie como de cordón de bandolera, y no le ha hecho sangre, por lo que esas tribus comprenden que se trata de un auténtico dios. Y aprovecha esa condición para proclamarse rey y dios de un montón de tribus. Vemos en la película cómo a esas tribus les instruyen militarmente y llega a realizar un ejército realmente inmenso. En una película de aventuras en el que vemos retazos de Alejandro Magno y de Lawrence de Arabia. De Lawrence de Arabia por dos aspectos muy importantes. Primeramente, por la importancia del paisaje en esta película, ya que en toda película de aventuras, por lo menos en las películas de aventuras de los años 70 para abajo, siempre veíamos las películas, y las películas de Indiana Jones son muy deudoras de este tipo de films, grandes espacios abiertos como puedan ser selvas, bosques, desiertos, y en todo ello, el hombre que pudo reinar es rico
Es una película muy rica en escenarios y en espacios abiertos. Se notaba que John Huston, además, era un gran especialista en el género de aventuras. Ya lo demostró en la película La Reina de África junto a Humphrey Bogart y junto a Katharine Hepburn, pero en plena selva, donde la selva era la auténtica protagonista de la película, además del dúo protagonista, evidentemente. Pero aquí, en lo que es el desierto, sus llanuras, hay un plano realmente maravilloso en la película donde vemos todo el ejército que ha logrado reunir a base de engaños, tanto Sean Connery como Michael Caine, creyendo que son, ya digo, auténticos reyes, auténticos dioses, y que el ejército está formado por cientos, por no decir miles de miembros, que se van perdiendo en el horizonte. Eso para mí es de un aliento épico comparable al de Lawrence de Arabia. Y además es que otro de los aspectos que le hermana esta película con Lawrence de Arabia, salvando un poquito las distancias, porque esta película para mí es un grandísimo film, pero no llega a la altura de Lawrence de Arabia, es que la banda sonora está firmada por Maurice Jarre, es decir, por el mismo compositor de la banda sonora de Lawrence de Arabia. Por lo tanto, John Huston se aprovechó de todos estos elementos para dar un carácter épico a su película de aventuras con tintes de comedia, que es realmente inigualable. También vemos en esta película, al final de la misma, un guiño a Indiana Jones y el Templo Maldito. Fijaos, cuando al final del film descubren que Sean Connery no es un dios, sino que es un ser mortal, porque cuando Sean Connery es llamado a un templo, un gigantesco templo en lo alto de un promontorio rocoso, le toman realmente por un dios, porque lleva el símbolo de los masones, que era un símbolo muy similar al que había dejado Alejandro Magno en el 300 a.C. Prácticamente igual. Es más, cuando Sean Connery y Michael Caine llegan a ese templo, lo primero que ven es una estatua con un solo ojo, y el símbolo de los masones era el ojo, lo que es el compás y la plomada. Por lo tanto, todo eso les hace deducir a los sacerdotes del templo de que él es el heredero de Alejandro Magno, al que le llamaban Sikander, y le llaman el hijo de Sikander, y que tiene que reinar allí. Pero claro, una cosa era, digamos, el porte y la vena para sus antepasados, para lo que fue sus antepasados Alejandro Magno, para los sacerdotes lo que fue Alejandro Magno, un auténtico rey, un auténtico símbolo, y otra cosa es un soldado de un ejército colonial, invasor para ellos, que no tiene ni modales, que tiende a la comicidad y que es más un dictador que un dios. Y claro, ya empiezan un tanto a sospechar. Y uno de los compañeros que ellos tienen empieza a decir a Michael Caine, es que aquí, en todas las tribus, en todos los reinos que hemos ido conquistando, se están empezando a la gente a pasar hambre, la gente, lo que son los maizales, lo que son los cereales, lo que son los animales, están empezando a morir, como dándonos a entender de que ese falso dios, ese rey autoproclamado dios que es Sean Connery, no lo es tal. Y empiezan a sospechar de él. Pero él quiere igualarse a Alejandro Magno, porque todo esto se le está subiendo a la cabeza, y Michael Caine lo que quiere es rebajarle. Y claro, vemos otra faceta interpretativa de Sean Connery, en la de un personaje que tiene la mirada perdida y que realmente, sin él saberlo, sin él quererlo y sin él proponérselo, se cree ya a un dios. Y cuando dice Michael Caine, aquí en esta ciudad hay tesoros en los que nos podríamos convertir en los hombres más ricos del Imperio Británico y del mundo. Vámonos, vamos a llevarnos algunas de estas riquezas, porque solo con un rubí nos podemos convertir en multimillonarios. Es más, hay una de las secuencias, muy cómica también, en el que Sean Connery coge un rubí casi del tamaño de una mano. Y dice, fíjate el tamaño de este rubí. Pero en el mismo plano Michael Caine saca un rubí que es 4 veces más grande, acentuando el carácter cómico de la secuencia. Y dice, mira este que es otro más grande. Y claro, Sean Connery se le quedan los ojos como platos, en una expresión bastante cómica también. Dice, pero vámonos de aquí. Pero cuando Sean Connery van pasando los meses y se va dando cuenta de cómo le van tratando, él quiere emular al antepasado que creen que es el antepasado de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno, al que llamaban Sikander, y que a él le llaman el hijo de Sikander. Y dice, yo no me voy de aquí.
me casaré, seré un rey, formaré una familia real, y algún día le daré a la mano a la reina de Inglaterra, que en ese momento era la reina Victoria, porque era la época victoriana. Y Michael Caine le dice, te has vuelto completamente loco, has perdido la razón. Todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido, Dani, no ha sido en absoluto para que tú te quedes aquí en mitad del desierto convertido en un falso dios, sino para intentar enriquecernos, volver, es decir, según ese tratado que habían firmado, convertirnos en reyes, pero volver realmente a Inglaterra siendo ricos. Pero él dice, no, 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 me voy a quedar aquí. Y cuando se casa con una chica llamada Roxanne, exactamente igual con la que se había casado Alejandro Magno, he aquí también uno de los guiños, por ejemplo, al Alejandro Magno de Oliver Stone, o a la historia de Alejandro Magno, que fue fundando o uniendo tribus por el camino hasta formar un gran imperio. Se da cuenta de que él quiere emular a Alejandro Magno y se casa con Roxanne. Y además, una chica que tiene un parecido increíble con la actriz que hace de Roxanne en la película de Alejandro Magno. No me acuerdo cómo se llamaba ahora. Pero bueno, en algún comentario ya me lo expondréis. Rosario Dawson, ahora me sale el nombre. Pero claro, esta chica es bastante más guapa que Rosario Dawson. Pero es posible que Oliver Stone se fijara en el físico de esta actriz que hace de Roxanne, porque se parece, le da un aire a Rosario Dawson. Es muy posible. Y en la boda, esta chica que no quiere hermanarse no quiere casarse con un dios, porque dicen que si una mortal tiene relaciones con un dios, puede arder en llamas, porque por las venas de un dios lo único que pasa es fuego, es decir, no sangre. Por eso hago así en la cara. Ella, en vez de darle un beso, le da un mordisco y ven que sangra. Y entonces los sacerdotes del templo se dan cuenta de que no es un dios. Al igual que Alejandro Magno no era un dios, aunque muchos de ellos le tomaban por un dios. Pero claro, Alejandro Magno venía de familia real y era un gran estratega. Lo que ha sido un cara dura que se ha hecho pasar por Dios. Y entonces le sentencian a muerte, le sentencian a muerte, poniéndole, fijaos la casualidad, en un puente colgante igualito al de Indiana Jones y el templo maldito. Y vosotros diréis, ¿y qué casualidad que Sean Connery fuese el padre de Indiana Jones en la última cruzada, y que muriese en el puente colgante de Indiana Jones y el templo maldito? Por lo tanto, tanto Oliver Stone como Steven Spielberg se fijaron o robaron aspectos de esta película de aventuras para sus respectivas películas de aventuras. Oliver Stone robó el parecido de la actriz que hace de Rosanna para elegir a Rosario Dawson, y Steven Spielberg usó el puente colgante en Indiana Jones y el templo maldito y utilizó a Sean Connery para ser el padre de Indiana Jones en la última cruzada. ¿Casualidades? No siempre casualidades. De ahí también, evidentemente, la influencia de esta gran película de aventuras. Todo esto en un enorme flashback. Después de todo esto, a Michael Caine, al que no le habían tomado por un dios, pero sí que había estado con él, le crucifican, pero logra sobrevivir. Y llega de nuevo a la India, a lo que es al diario de prensa de Christopher Plummer, su compañero masón, y le explica todo esto a modo de flashback. Pero en este gigantesco flashback hemos asistido a una de las grandes películas de aventuras de los años 70, con tintes cómicos, donde hemos visto batallas, hemos visto guerras, hemos visto situaciones cómicas y hemos visto algo muy importante, un duelo interpretativo entre Sean Connery y Michael Caine de primerísima fila, en donde descubrimos además una de las facetas de Sean Connery que no habíamos visto, o que habíamos visto en muy pocas ocasiones, que veríamos en el 89 en La última cruzada, la tercera de Indiana Jones, que fue la vis cómica de Sean Connery. Pero hasta entonces Sean Connery no le habíamos visto en un papel tan sumamente holgado para él, en el que se lo pasara realmente bien y en el que desplegara todo tipo de emociones. Una película en donde él es un masón, es un militar,
se hace pasar por cómico, tiene situaciones realmente desternillantes, tiene situaciones en las que llega a dudar hasta de su propia existencia, cuando él y Michael Caine están en una cueva en el Hindu Kush y que casi creen que no van a conseguir pasar de él. Le hemos visto con los ojos prácticamente como platos al ver toda esa abundancia de riquezas, le hemos visto perder la cabeza, volverse casi completamente loco creyéndose un dios. Es decir, aquí Sean Connery realiza uno de sus papeles más completos y complejos de toda su filmografía. Para mí El hombre que pudo reinar es, si no la mejor, de las mejores, por no decir, sí, me voy a atrever a decirlo, la mejor película que hizo Sir Thomas Sean Connery, con una gama interpretativa y un despliegue de registros interpretativos realmente notable. Todos los personajes que nos ha regalado Sean Connery han tenido algo de especial, porque él tenía algo de especial. Él, ya os digo, que pertenece a una de estas estrellas del Star System de Hollywood que ya hoy por hoy no, ya prácticamente casi ya ni existen. O sea, el Star System realmente no es que muriese en el 68, sus estrellas seguían vivas, pero estas estrellas se han ido apagando poco a poco. Sean Connery es una de las ya escasísimas que nos quedan, junto con Clint Eastwood y poquitos más, algunos de ellos secundarios. Pero el fallecimiento de Sean Connery nos ha pillado a todos pues prácticamente por sorpresa y hemos perdido a una gran estrella, a un gran actor que tiene una filmografía absolutamente envidiable. Sean Connery, con El hombre que pudo reinar, demostró lo gran actor que era, lo bien dirigido que podría haber estado, decir que hubo estado realmente, junto con John Huston, a las órdenes de John Huston, y dando la talla con otro de los actores británicos que también empezó en los años 60 y 70, pero que tiene una calidad interpretativa fenomenal, algo más joven que Sean Connery, que fue Michael Caine, o mejor dicho, Sir Michael Caine, como es actualmente. Michael Caine ya sabemos que es uno de los mejores actores que ha habido británicos de la historia, pero es que Sean Connery aquí está a la altura y le consigue robar planos a un actor que es considerado hoy por hoy prácticamente otra leyenda, ya no del Hollywood clásico, porque Michael Caine empezó en los 60 con películas también de espionaje como Ipcress y en los años 70 con La huella de Joseph Mankiewicz, dando la talla a actores como Laurence Olivier. Pero Sean Connery no se queda atrás en esta película, es más, es un auténtico robaplanos de Michael Caine. Cuando ellos dos están compartiendo plano en pantalla, sobresale Sean Connery, ya no solo por su físico, sino por su calidad interpretativa. Es decir, en algunas secuencias le da sopas con onda a Michael Caine, para que nosotros nos hiciésemos a la idea de la calidad interpretativa que llegó a tener este gran James Bond, el primero, único y genuino. Que Dios tenga en su gloria a Sir Thomas Sean Connery, uno de los grandes del Hollywood, uno de los últimos del Star System y seguramente uno de los últimos grandes actores que ha tenido Hollywood hasta hace escasamente 48 horas. El hombre que pudo reinar es su mejor película de largo, su mejor película de un hombre protagonizado por un hombre que sí reinó en Hollywood durante muchos años, que se le consideró el hombre más sexy del planeta, el hombre más sexy del siglo XX y el hombre británico más sexy, pero esos son títulos que él siempre se rió porque eran mera cuestión publicitaria. Pero lo que no cabe la menor duda es que Sean Connery ha sido siempre y será uno de los grandes. Sean Connery, y como ya para finalizar este vídeo, homenaje que he realizado con máximo cariño a él, tengo que decir que es un actor que nunca morirá. Aunque él ya no esté con nosotros, nunca morirá, porque mientras el Star System de Hollywood, mientras sus películas, mientras la saga de James Bond siga viva, Dios quiera que por muchos años, Sean Connery siempre seguirá vivo. Será uno de esos actores que nunca se le olvidará. Nunca se le olvidará junto a actores de la talla de Clark Gable, Spencer Tracy, Gary Cooper, James Stewart, Cary Grant y posteriormente ya en los años 50 Gregory Peck, Robert Mitchum y, por qué no, Sean Connery. Es de los actores de las que ya no se hacen, como se dice hoy en día. Y capaz
capaz de robarle protagonismo incluso a actores que, en teoría, eran de mejor calidad interpretativa, demostrando que estaba a la altura de ellos, incluso superior. Sean Connery, que Dios le tenga en su gloria y que descanse en paz. Hasta pronto.